La Despensica, este sitio de productos ecológicos y de Navarra que seguro ustedes encontrarán todo lo que busquen allí. Y ahora vamos a hablar de arquitectura en nuestra sección Proyectarte. Nos acompañan Óscar Pérez y Carlos Pereda, los dos arquitectos. Hola, buenas tardes a los dos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Vosotros acabáis de recibir el Premio de Arquitectura Española concedido por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos. Enhorabuena por este premio. Muchas gracias. Supongo que orgullosos a más no poder. Desde luego. Sí, ¿verdad? Este premio ha sido concedido por la Escuela Milagrosa de aquí de Pamplona, la Escuela de Educación Primaria, si no me equivoco. ¿Cómo fue el proceso de diseño de esta escuela, Óscar? Pues básicamente fue un concurso que convocó el Ayuntamiento de Pamplona, el cual nos presentamos nosotros y muchos otros equipos. Tuvimos la suerte de ganar. Y el reto principal del proyecto básicamente era acomodarse a un solar que era muy difícil, francamente difícil. Teníamos un fondo que son las traseras de los edificios de viviendas, que tenían unos muros de 9 metros de altura respecto a la parcela, ¿no? Y enfrente de la parcela teníamos una plaza de nueva creación, que es la Plaza Alfredo Floristán. De hecho, justo cuando se terminó la obra se le puso nombre a la plaza, que hay un edificio de viviendas nuevo allí, ¿no? Y entonces, pues el reto principal fue ese, ¿no? Es decir, cómo hacer que ese muro, entre comillas, desapareciera con la propia escuela, ¿no? Y la propia escuela quedara incorporada a la plaza y al edificio de viviendas que hay detrás. Y no fue fácil, como dices, en absoluto. Fue un poco costoso. Horas de trabajo. Muchas. Sí. Muchas horas. Comentadnos un poco, Carlos, ¿cómo es esta escuela por dentro? Estamos viendo imágenes. Coméntanos. Básicamente, como ha comentado Óscar, la situación en la que se sitúa el edificio es relativamente compleja. Tenía un fondo detrás, era una geometría, la parcela tenía una geometría casi triangular. Y lo que nosotros hicimos fue colocar todos los espacios de los niños en el lado de la parcela donde podía tener cosas positivas, que es, en este caso quedaba frente a la plaza y podían tener un soleamiento directo, ¿no? Y básicamente por fuera es un edificio que se escalona y es un edificio relativamente opaco, tiene un cierto carácter de edificio zócalo que de alguna forma pretende integrarse con lo que tiene detrás. En cambio por dentro es totalmente diferente, es un edificio que sobre todo se diseñó pensando en captar la luz por todos sus rincones y donde el edificio era bastante transparente a diferencia de cómo se ve por fuera, ¿no? Sí. Entonces, uno cuando entra dentro, o cuando la gente entra dentro, habitualmente se produce ese choque, ¿no? De un edificio bastante anónimo por fuera y bastante quizás duro, ¿no? Por fuera, y por dentro en cambio es todo lo contrario. Nosotros entendemos que es muy amable, muy luminoso, muy transparente, sorprende a la luz cuando uno entra dentro, ¿no? Y además es el primer edificio municipal que funciona con energía geotérmica. ¿Qué es esto exactamente? Explicadnos. Suena muy... pero vamos, como el nombre indica, se capta energía del suelo mediante unos pozos, unas perforaciones que se realizan a 100 metros de profundidad, y entonces se produce un intercambio de calor. Es decir, el proceso básico es que la temperatura a cierta profundidad en la Tierra es uniforme. Sí. Y entonces, a partir de ahí, o bien se le sustrae calor al suelo para expulsarlo fuera mediante un suelo radiante o viceversa. O en el caso del verano se le quita calor al espacio para aportarlo a la Tierra y se produce ese intercambio y así se... Con eso fundamentalmente lo que se consigue es un ahorro del consumo energético mínimo del 75%. Es decir, que es un poco más costosa la instalación, evidentemente hay que hacer esos pozos, que si no me equivoco eran 11 en este caso, pero el hecho en sí es que al final la factura energética es la que verdaderamente lo nota. Sí, se amortiza rápido, ¿verdad? Pues sí, Esas instalaciones. está calculado, yo creo que es en torno a los 10 años en el que se amortiza el precio de la instalación. Carlos, y esta escuela también es pionera en sostenibilidad. Sí, al final sostenible es sostenible en el sentido que aparte de las cuestiones de diseño y las cuestiones materiales como la geotermia, aparece también la cubierta verde. Se hizo con una cubierta verde que tiene
menos impacto a nivel, bueno, mejora las condiciones de CO2 de la atmósfera y luego también protege térmicamente mejor la escuela. Y luego hay una tercera cuestión que es, al ser un edificio bajo con respecto a todos los de su entorno, pues los vecinos no disfrutan o pueden disfrutar de una cubierta jardinera frente a otra cubierta convencional donde aparecen pues todas las máquinas, todas las instalaciones y al final el resultado no es excesivamente estético. En este caso, al ser verde, pues los vecinos disfrutan eso de una zona jardinada como puede haber al lado, ¿no? Hablas de la estética, ¿qué primó a la hora de diseñar este edificio? ¿La propia estética o la practicidad? No lo sé. Pues en este caso, digamos, el diseño en planta del edificio es casi una transposición directa del programa de necesidades. Es decir, teníamos unos niños a los cuales había que dotar de una serie de espacios, ¿no? Como ha comentado Carlos antes, esos espacios se vuelcan a la plaza, al espacio de luz, al sur en este caso, y se va graduando las distintas necesidades hacia el interior. Es decir, tenemos una primera franja que está en las aulas, con los comedores, talleres, baños, etcétera, propios de uso de los niños. Tenemos una segunda franja, que es un espacio central de relación, juego en invierno, cuando no pueden salir a los patios, etcétera, y una tercera franja de servicios internos, ¿no? Donde están despachos, sala de comedores, de profesor, sala de profesores, cocina, etcétera, ¿no? Sí. Todo ventilado e iluminado a través de un patio que da justo a ese muro que comentábamos antes. Es decir, que al final, y dadas las condiciones del solar, el programa casi se impuso frente a otro tipo de formas o de posibles planteamientos que puede tener un edificio. Sí. ¿Y a qué se deben las líneas tan rectas en el diseño, el tan poco color? Pues que quizá choque para ser una escuela infantil. No sé, ¿qué tipo de idea buscabais? Bueno, nosotros, como ha apuntado Óscar, las condiciones eran tan difíciles, o sea, que el planteamiento fue de organizar un programa, ¿no? Organizar bien un programa, ¿no? Y al final las líneas rectas o la ortogonalidad del edificio viene una cuestión también constructiva, es como mejor como se estandariza más, Sí. es decir, porque se utilizaron muchos elementos prefabricados en este edificio, entonces viene de esa forma, ¿no? O sea, nosotros no creemos que le falte color al edificio, realmente es un fondo, ¿no? La escuela es un fondo donde los niños desarrollan su actividad, ¿no? Y el color realmente lo ponen los niños, la actividad, sus dibujos, sus manualidades, los propios niños, la propia energía, y entonces el colegio es un fondo, ¿no? Sí. Es un fondo. De alguna forma, cuando uno entra en el edificio, lo que ve, aparte de la luz y el espacio, sobre todo lo que ve son los niños, ¿no? Y su actividad. Sí. Nosotros entendimos que era realmente el plano donde se debía proyectar la escuela, ¿no? Eso, en ese sentido. Sí, y muy utilizado el hormigón en esta construcción. Bueno, eso ya es una cuestión casi de durabilidad, Sí. de ese fondo neutro que intentamos buscar, ese espacio en el que la luz es el que vaya, entre comillas, diseñando los distintos espacios, ¿no? Porque, como se ha comentado antes, la luz es el elemento fundamental, al menos nosotros creemos en ello, ¿no? Y en este caso en concreto es casi como el generador de todos los distintos espacios, ¿no? De hecho, ese espacio central con el lucernario para que entre la luz, las aulas que en el punto medio también tienen otro lucernario para que no solo entre luz por la fachada, sino que entre también por un punto intermedio en las aulas, de tal forma que siempre que haya una posibilidad de que entre el sol, entre en el propio edificio, ¿no? Sí. Luego, con motivo de este premio, daréis una charla el 28 de abril en el propio colegio. Yo no sé a quién va dirigida esta charla, si a los alumnos del colegio, es abierta a todos los públicos, pues a quién irá dirigida. La charla es en el Colegio de Arquitectos, está abierta a todo el mundo. Sí. Han tenido la amabilidad en la Junta del Colegio en plantearnos dar más difusión al premio y dar difusión al edificio. Nosotros obviamente no nos lo hemos podido negar y lo hemos agradecido, ¿no? Está abierto a todo el mundo y lo que pretendemos es explicar un poco el edificio, enseñarlo. Se va a hacer un PowerPoint con todas las fotos que tenemos del edificio, unas ya edificio acabado, que habitualmente las publicaciones que lo han publicado por muchas revistas, en muchos países, en muchos foros, pues vamos a incorporar todas las fotografías que tenemos del edificio con la obra acabada y vamos a además
incluir unas fotos de construcción que merece la pena, porque esa es la historia de la construcción de este edificio, pues lo hemos vivido nosotros, nuestros colaboradores y la gente del ayuntamiento y las personas de la empresa, pero eso realmente se ha perdido, o sea, y de alguna forma gráficamente eso aparecerá, ¿no? Sí. Para nosotros la construcción de este edificio, como otras muchas obras, son momentos emocionalmente muy intensos, ¿no? Porque nosotros nuestra profesión la entendemos diseñando pero construyendo, con lo cual de alguna forma queremos que esa presentación dé unas pinceladas sobre esa etapa también, ¿no? Carlos, hablas de la construcción. ¿Cuánto tiempo llevó construir esta obra? Yo diría que aproximadamente año y medio, fueron año y medio, ¿no? Más o menos aproximadamente, y fue una época bastante intensa. Sí. Fue quizá más complicado de lo que luego se refleja viendo el edificio en sacar esta obra adelante. No, es que son todas iguales de fáciles, lo que pasa es que son intensas por cómo nos tomamos nosotros la profesión por un lado y la construcción por otro, ¿no? Somos seguramente un poco pesados en el sentido de que queremos ser muy rigurosos, porque al final los planos nos los podemos quedar nosotros en el estudio, pero realmente lo que se construye es lo que queda, ¿no? Y lo que queda habla de nosotros, ¿no? Sí. Y nosotros de alguna forma pretendemos siempre que lo que quede, pues en la medida de lo posible, pues hable de una cierta honestidad y rigurosidad a la hora de construir y a la hora de pensar los edificios, ¿no? Entonces, para nosotros son épocas muy intensas, emocionalmente muy intensas, por esto que comento. Sí. Óscar, y esta escuela ha recibido bastantes más premios además que de este. Yo no sé, la verdad, si os esperabais este éxito cuando os sentasteis a pensar. Obviamente cuando uno hace una obra no va pensando en el éxito que pueda tener o no, sino primero en el servicio que va a generar, ¿no? Y en el uso que va a tener, ¿no? Es decir, que lo más importante es primero que la propiedad, en este caso el ayuntamiento, esté contento con el edificio, que creemos que lo está, y que los usuarios estén contentos con el uso que le pueden dar al mismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que vienen éxitos y premios, pues fantástico, ¿no? De hecho, pues ha sido premiado, pues tuvo el premio Endesa al edificio más sostenible de España. Sí. Ha sido finalista en los premios FAD, ha sido también Accessit en los premios del Colegio de Arquitectos. Premio de la Bienal. Ha sido premio de la Bienal de Arquitectura Española. Premio Costrumat. El premio Costrumat también. Muchos premios, ¿eh? Y este último, que es casi, pues es uno de los, por no decir el premio más importante de España, que se da a una obra de arquitectura, ¿no? Además es bienal, es decir, que es de los años 2012 y 2013, y entonces, pues bueno, es un honor, francamente, recibir este premio. Sin duda. Pues muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí y enhorabuena por ese edificio tan premiado, al final tan bonito, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Bueno, y ahora nosotros conectamos con nuestros compañeros de informativos para ver cómo va la actualidad del día. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Los navarros ya se encuentran camino de su lugar elegido para pasar las vacaciones de Semana Santa. A las 3 de la tarde ha comenzado la operación salida de vacaciones, la segunda fase al menos. Y eso sí, no solamente hay que mirar a la carretera, parece que también al cielo, porque hay 2 helicópteros de la DGT que están localizando infractores a vista de pájaro. Arrancan las vacaciones de Semana Santa, como decimos, y con ella el buen tiempo, al menos garantizado el jueves y el viernes en Navarra y zona norte. Y ayer, la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, detallaba en esta casa aspectos de la reforma fiscal que prepara y también aspectos de la negociación que quieren llevar a cabo con el Estado en cuanto al convenio económico. De todo ello van a hablar esta noche a las 10 los grupos políticos parlamentarios en el programa Navarra en Abierto. Por cierto, el Ejecutivo Foral ha anunciado hoy 3 convocatorias de subvenciones que superan los 5 millones de euros, cuyo objetivo es contratar alrededor de 1.100 personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social. Y los trabajadores del Centro de Recursos Ambientales de Navarra, el CRANA, se han reunido con el consejero de Medio Ambiente para conocer plazos del cierre de la Fundación CRANA. Parece inminente tras acordar el patronato su disolución esta misma mañana. La juez ha citado a declarar como imputados el 23 de abril a las 3 personas denunciadas, los gerentes de Tasubinsa y Anfas y la presidenta de ambas entidades, por presuntos delitos societarios.